y obviamente en nombre de la revista Calma. Hoy vamos a tener una charla con el director de la revista y con uno de los artistas que está participando en el más reciente proyecto editorial y artístico. Con nosotros está a mi derecha el profesor Felipe Rodríguez Gómez. Él es artista plástico contemporáneo, director de la revista Karma, profesor de la Escuela del Departamento de Humanidades e Idiomas, y él realizó su pregrado de arte en la Universidad de los Andes y la maestría en arte también en School of the Art Institute de Chicago. Y el artista Jorge Sarmiento, él es artista plástico contemporáneo, autor en varias ediciones de la revista Karma, específicamente en Oscuridad y Antropoceno, ediciones de las que nos van a hablar ahora, y actualmente forma parte de la exposición El Sur. Entonces, bienvenidos a los dos a este espacio que nos ha dado la Silvo y en el que queremos hablar de ese gran proyecto artístico que es la revista Karma. Es casi obligatorio para empezar que hablemos de cómo surgió la idea de la revista Karma y de este proyecto El Sur, con todo lo que significa proponer una nueva idea y recibir de todo, ¿no? Recibir apoyos y recibir dudas y tener que sobreponerse a ellas para sacar adelante el proyecto. Entonces, yo creo que empecemos por Felipe. Pues digamos que la revista surge también como una respuesta como a la proliferación de espacios del arte muy similares, ¿no? Como que pasamos de pocos espacios artísticos diversos a muchos espacios muy iguales, muy economía naranja. Entonces, como una forma de crear un espacio donde pudiéramos ver como la diversidad artística, incluso de pensamiento, porque la revista también es interdisciplinaria, surgió, digamos, ese es uno de los puntos iniciales. Después de esto también la universidad está ubicada en el norte de Bogotá. Digamos que el norte tiene un acceso al arte que es más como de consumo, ¿no? Un arte más decorativo, un arte que legitima el status quo de las cosas. Entonces queríamos también como acercar un poco como las perspectivas como a la comunidad académica, ¿no? Por otro lado, digamos, el espacio del sur, digamos que responde a muchas cosas, ¿no? Responde a que Colombia es un país que está en el sur, pero también que el arte más crítico probablemente está también más hacia el sur, lo que la gente dice del sur, en el norte, la gente del norte, ¿no? Y entonces era importante porque se ha empezado a localizar el arte en lugares específicos, como pudo ser San Felipe en algún momento, como lo que está pasando en el Bronx ahorita, donde los artistas no están teniendo tanto la decisión de dónde está, ¿no? Entonces en esa separación, pues la revista y el espacio del sur se hacía muy importante para crear un ambiente crítico de arte contemporáneo que permitiera como abrir discusiones más allá, por ejemplo, de venir a Arbo, donde la gente cree que eso es como el arte contemporáneo, o incluso venir a la Feria del Libro a almorzar, ¿no? Entonces, digamos que ese punto me parecía importante inicialmente. Sí, digamos, hay una lectura en relación al nombre sur, ¿no? También, que es como abre una paradoja como del pensamiento, un espacio que se llame sur como al límite norte de Bogotá, ¿no? ¿En qué dirección es? Es casi en el peaje de Chía. Exacto, sí. Sí, carrera 45 con 205. Sí, entonces es como en un contexto y sobre todo en una nación y en un país como tan maniqueísta, donde está tan claro la izquierda y la derecha, es como dar cuenta también que los extremos se tocan, ¿no? También de todas formas es un extremo tan al norte que se parecen de varias formas al sur.
Entonces un poco eso, ¿no? Como abrir ese pensamiento, digamos, como cuando hay dos polos de pensamiento, por ejemplo norte-sur, lo que se diseña es como la posibilidad de un mundo entre los dos, ¿no? Entonces es pensar eso, ¿no? Ahora que ustedes comentan sobre esas diferencias entre norte y sur, y ya que estamos hablando de la escuela, ¿convergen ese norte y ese sur en la escuela? Porque pues ahí estamos las personas provenientes de todos esos sitios, y lo mismo pasa en otros sitios, empresas o instituciones del sur a las que la persona tiene que trasladarse desde el norte. Es decir, una ciudad tan grande como Bogotá es muy corriente que converjan ese norte y ese sur. ¿Cómo, desde su punto de vista artístico, cómo interpretan esas relaciones que surgen a partir de esas diferencias, ¿no?, entre el norte y el sur? Pues yo digamos que creo que la mayoría de gente no sale de su localidad, a menos que sea por trabajo, por lo general, digamos. Y entonces Bogotá pues es muchas ciudades, ¿no? Y digamos que no, o cada vez menos veo como la integración entre eso y el arte, pues lo que busca un poco es como públicos diversos, ¿no? Como que un arte por el arte pues se vuelve supremamente infértil. Entonces digamos que también hay como unos imaginarios de lo que es Bogotá que vale la pena como cuestionar, ¿no? Y abrir la posibilidad de que la gente cuestione incluso sus propios imaginarios y las formas en que atraviesan como incluso el espacio, ¿no? Retomando la revista Calma, esa línea editorial, ¿cómo se define? Porque hemos hablado de Arma, hemos encontrado, digamos, en sus ediciones a Arma, a Antropoceno. Hablemos de la línea editorial de Calma. Pues yo creo que la revista responde mucho a la coyuntura. Digamos que un ejemplo importante para mí puede ser Antropoceno, porque estábamos pensando en Antropoceno antes de la pandemia, y después llegó la pandemia como muy sincrónicamente con esto, y la pandemia pues nos cambió un poco todo, ¿no? Nos replanteó las formas de entender el trabajo, y hoy estamos acá el 1 de mayo no por coincidencia, sino por una razón muy específica, ¿no? Y la salud mental y un montón de cosas. En el caso mío personal, escribimos el epílogo con Jorge para Antropoceno, y para mí esas conversaciones fueron lo que me ayudaron a atravesar esa época, ¿no? Y a perder el miedo como a toda esta mediatización de un virus, ¿no? A mí me parecía complicado que la gente estuviera tan asustada por un virus y no le pareciera tan, por ejemplo, tan grave la limpieza social que pasaba, ¿no? En un país tan violento donde matan un montón de gente todo el día y todo el mundo encerrado y la alcaldía diciendo quédate en casa, quien tiene casa, ¿no? Como una cosa de inconsciencia, pues, no sé si, creo que la palabra sería mal parida, ¿no? Como puta, ¿no? Como es esto, ¿no? Entonces creo que la revista responde como a las coyunturas puntuales, y en esta edición, que es como Utopías Piratas, ¿no? Arte posapocalíptico y piratería, pues estamos pensando alternativas, ¿no? Como que ya estuvimos en una época de mucha crisis, donde uno ve latentemente los problemas mentales, uno ve los problemas de trabajo y de encierro, y ahora pues estamos abriendo esta convocatoria, y en nuestra idea de diversidad tratamos de ser lo menos específicos con las temáticas para que la gente trate de pensar autónomamente eso, ¿no? Un poco la revista, a veces la gente dice, bueno, ¿para dónde va? ¿No? Y es como, no, pues cada persona tiene su propia autonomía, entonces estamos tratando de pensar qué alternativas hay. Ha sido muy interesante ver en las ediciones de Calma que en esas líneas editoriales ustedes han vinculado gente muy reconocida en diversas áreas del conocimiento. ¿Cómo los han conquistado? ¿Cómo le han vendido, en el mejor sentido, el proyecto para que una persona muy reconocida diga yo escribo, yo aporto mis fotografías? Ese ha sido un gran trabajo
que uno no logra apreciar totalmente cuando ve el resultado, ¿no? Pues yo creo que es más sencillo de lo que uno se imagina. Es como a veces uno ve a la gente que es como muy relevante y simplemente uno les manda un mensaje y después uno termina teniendo conversaciones durante un año. En un caso puntual que tiene que ver con Jorge y conmigo, tuvimos unas conversaciones con Democracia, un colectivo pues, español con el que también están en Antropoceno, que los invito a que lo vean un poco, y al final empezamos a encontrar también puntos de encuentro, ¿no? Discusiones. Entonces, por un lado, yo creo que se trata de eso. Yo creo que Colombia, y otra vez volviendo al tema como de cómo se entiende el arte, ¿no? Que es de una forma tal vez muy conservadora, muy desde el consumo, ¿no? Algo, ¿no? Es como el espacio donde la gente más accede al arte, no sé, pues nos permite o nos obliga también a veces, como por ser artistas, a encontrar espacios donde nuestras ideas sean posibles, ¿no? Donde no todo sea en función del estado de las cosas. La revista, todo el proyecto, porque no estamos hablando solo de una revista, estamos hablando muchas veces de propuestas artísticas. La revista ha tenido una gran acogida internamente, por lo menos en los círculos artísticos, y también internacionalmente. Primero hablamos de cómo ha sido recibida por otras instituciones, por otros artistas, esta revista. Pues digamos, yo creo que internamente hay como posiciones encontradas frente a la revista. Hay gente que no la entiende y dice por qué todo es tan diverso, ¿no? Porque no hay como una línea vertical que acoja todo, ¿no? Eso ha pasado, pero en otros círculos académicos, incluso artísticos e incluso no artísticos, ha sido como un espacio, ¿no? Como un espacio tranquilo para pensar, ¿no? A nosotros realmente nos gusta pensar las cosas y nos gusta darnos el tiempo de poder pensarlas y tener como el espacio para que sucedan como nos las imaginamos, ¿no? Entonces, en esa medida y pues darnos cuenta también de cómo son las formas más tipificadas del arte en Colombia y en Bogotá específicamente, pues yo creo que ha sido un espacio que mucha gente valora, ¿no? Y que la gente, independientemente de que sean artistas o no, sienten que pueden participar del espacio. También hay algo ahí como en relación a, digamos, es difícil cuando se trata de definir el arte, es muy difícil, ¿no? Pero digamos, hay un concepto muy cercano, digamos, como a lo que nosotros creemos, y es como que el arte crea pensamiento, ¿no? Y que una publicación de arte que esté generada en el núcleo, desde el núcleo de una universidad, ¿no? Como en un contexto académico, pues tiene mucho que ver como con eso, ¿no? A veces como en un contexto como el colombiano, por ejemplo, el arte político, digamos, se ve muy tendenciado como hacia la izquierda, ¿no? Entonces, o a la derecha, ¿no? En muchos casos también. Pero, digamos, de lo que se trata desde la revista, yo he sentido como autor, es como de generar pensamiento, ¿no? Dejar preguntas abiertas, una cosa más como en ese sentido. Habíamos hablado en alguna oportunidad de esa presentación que hace uno de una revista artística y lo vincula con una institución que tiene un perfil muy tecnológico, muy técnico. Pero también me comentaba Felipe en alguna oportunidad, hablaba de Kafka, que tenía un oficio que uno no lo relacionaría con la literatura, y así mismo ustedes están haciendo algo que también rompe esa idea preconcebida de que lo técnico es lo técnico, lo científico es lo científico, pero ahí rompe el arte. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, yo creo que, pues digamos, no sé, lo primero es pensar también la idea de la universidad a veces como una cosa que puede ser vertical, no horizontal, ¿no? Y cómo eso puede limitar, ¿no? Cuando hay un contexto artístico, por lo menos mi experiencia en los últimos años, que es institucionalizado, tiende a ser mucho más restrictivo que uno que no lo es, y donde uno llega como con otras cosas
que pues no están establecidas. Yo siento que a veces el poder que da institucionalizarse empieza a reducir los planteamientos y en el orden de lo que decía Jorge, pues básicamente es hacer, lo que nos interesa hacer preguntas y que la gente piense, ¿no? Entonces digamos que pues el ejemplo de Kafka para mí es muy importante porque ¿no? Como que la burocracia y la vida de burocracia, eso no negó una vida potente, ¿no? Y yo creo que el arte puede existir en cualquier parte, ¿no? Es más una cuestión, y otra vez el marco de esta convocatoria, de autonomía, de autodeterminación, de pensamiento crítico, ¿no? De crear su propio mundo, ¿no? Entonces yo siento por ese lado un poco esa pregunta como que me haces, ¿no? Podemos pensar también incluso en Bukowski, gente que ha tenido que trabajar, ¿no? Pero donde poéticamente le daban la vuelta a su vida para que eso se convirtiera en algo, ¿no? Y a veces, y yo como lo veo cada vez más, como que la formación del arte lo que está generando es productores de arte, trabajadores del arte, ¿no? Como que hoy que estamos en el día del trabajo, pues es muy loco pensar en cómo la gente ha absorbido esa idea de trabajo, ¿no? Incluso pensando en la universidad, ¿no? Como que a veces la gente se pierde el proceso universitario por esta idea de éxito, de yo ya sé que voy a llegar acá, esto no me interesa, esto no lo tengo que hacer, y uno lo ve como con la decadencia de lo universitario, ¿no? Entonces es más como que incluso hay artistas que estudian es para trabajar en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y no tanto como hacer ese esfuerzo, ¿no? Independientemente de donde uno esté, porque pues claro, todos tenemos contextos distintos, ¿no? Pero Kafka es un gran ejemplo también de que se puede atravesar la vida con el arte. Sí, por ejemplo, nosotros pasamos, ya incluso se está haciendo un supuesto sindicato de artistas, ¿no? Que no sé, en un país como Colombia de nuevo, también los sindicatos son de las instituciones más corruptas que hay, ¿no? Que es como un contrasentido asumirse como trabajador desde el arte, tanto, digamos, el esfuerzo de uno como artista es precisamente expandirse autónomamente, ¿no? Decir que uno es un artista y es un trabajador es de entrada decir que uno tiene un jefe, que uno se estandariza y se normaliza en relación a todos los demás, que uno tiene unos horarios específicos. Entonces nuestros esfuerzos y nuestra apuesta es como por resistir eso, ¿no? Hablando nuevamente o continuando con la proyección de Karma, el número 0 de Karma se presentó en Londres y fue muy bien recibida y ha estado en otros países. Felipe, cuéntenos de ese ingreso de Karma a la academia y a los círculos artísticos de otros países. En Alemania creo que hay una experiencia interesante. Bueno, pues yo creo que más allá de pensar el afuera como una cosa como supremamente relevante, porque no lo veo tanto así, es como que nos ha permitido como preguntarnos por la idea de república, ¿no? Y digamos, empezó llamándose Karma, habíamos dicho mucho Karma hoy, pero ya no se va a llamar Karma más, se va a llamar Arma. En la oscuridad, en la versión de la oscuridad, la C estaba oculta, entonces se llamó Arma, porque estábamos... La CEDA Colombian Artistic Research Magazine, y se ocultó porque no la entendíamos, ¿no? Como que me costaba, el nombre solo es horrible, ¿no? Colombia, ¿no? Como la tierra de Colón, no sé, una cosa así como de colonización, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver con muchas de nuestras formas. A veces yo siento que el nombre es imposible. En esta edición ya sabemos que el nombre es imposible. Entonces creo que Arma será por siempre un poco, ¿no? Como que era como el devenir más probable, ¿no? Entonces digamos que cuando salimos investigando, por ejemplo, en la versión de la oscuridad, fuimos a la antigua Yugoslavia porque había unas comparaciones con esa guerra, con esa violencia y con la, ¿no? Como división de muchos pequeños países, ¿no? Yo también pensaba en ese tiempo, ¿cómo es posible que existamos, ¿no? Como en Colombia, como siendo un país tan regionalista, que uno entiende que no tiene una idea de nación, sino de región, ¿no? Entonces encontramos relaciones como con la magia, por ejemplo, porque
había una evidencia, por un lado, pues un poquito superficial, pero que cuando el Estado desaparece, la magia empieza a tomar esa forma que el Estado no da, ¿no? Entonces, esto es muy superficial, igual repito. Entonces, digamos, no hay conocimiento, o hay mucho machismo y la mujer no puede acceder a la educación, entonces la magia se vuelve una forma de conocimiento, no el hospital, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Y entonces está el brujo que te da el ungüento, que te permite, ¿no? Como no hay poder, entonces tú necesitas tener este tipo de cosas, y lo vemos por toda Colombia, especialmente como en las zonas donde hubo paramilitarismo, y está en la edición de La Oscuridad, donde podemos ver como los cruzados, ¿no? Eso por un lado, y en la antigua Yugoslavia pasaba cosas similares, ¿no? Entonces como que nos interesa cuestionar esa idea, no más que pensar que afuera pues tengamos como un territorio fértil, y en el nombre de esta convocatoria es: tal vez tenemos que crear nuestro propio mundo, tal vez tenemos que soltar un poquito esa idea de Colombia, es que es mi país, como es tuyo, wow, ¿no? Como así que esta vaina es tuya, ¿no? Entonces, sí, digamos que en ese sentido hemos tratado de explorar el afuera, pero también pues internamente en Colombia es muy importante para nosotros. A mí me parece importante que cada uno se replantee la idea de Colombia, ¿sí? como la pregunta, no la respuesta, sino que cada uno se pueda quedar con esa pregunta. No es que la respuesta sea lo internacional, ¿no? Como en ponerse en una posición de decir, bueno, es que Inglaterra o Alemania son mejores que acá, o lo que sea, ¿no? Sino precisamente, por ejemplo, Felipe y yo nos llamamos del otro mundo, ¿no? Así nos llamamos, y digamos es algo que tiene que ver como con la conversación más adelante, porque pues nosotros estamos haciendo una exposición para el sur, que es un espacio del que vamos a hablar ahora, pero por ejemplo, ¿no? Como pensando los dos, como que, y en Colombia y en lo internacional estaba pensando como en que somos los dos también, ¿no? Como que nosotros venimos de contextos realmente distintos, ¿no? Entonces también es como una especie de unión, pero de la diferencia, ¿no? Y como decía Felipe, la idea, yo creo que más que Colombia o Alemania o Inglaterra, es como la intención es como hacer el propio mundo, ¿no? Entonces hacia la autonomía, ¿no? Hacia la autodeterminación, ¿no? Y yo creo que eso es otra. Bueno, entonces estamos hablando ahora de Arma, y cuál es la proyección hacia el futuro, qué puede pasar mañana con Arma, ¿no? Porque bueno, ya pasamos de Calma a Arma, me corrijo, y qué es lo que viene, ¿no? Después de esto. Sí, yo creo que no hay una posibilidad de pensar como en ese sentido tanto, porque Arma responde a las coyunturas, como pueden ver, es como una cosa muy específica de momentos específicos que se transforma en el tiempo, ¿no? En ese sentido, y pues como la conversación con la universidad siempre fue, en el momento que haya censura se acaba la revista, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener como una idea de proyección, y además uno en Colombia cómo se va a proyectar, es complicado. Entonces tal vez la proyección puede ser como darle una muerte digna en el momento que llegue esa muerte. Esa sería como mi respuesta. Y volviendo, porque ya lo anunciaba Jorge, ahora hablemos entonces del sur y de la Bananality Republic of Evil. ¿En qué consiste este nuevo proyecto? Sí, digamos, Bananality Republic of Evil es el nombre de la primera exposición del sur, que es un espacio artístico que va a estar en el campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ¿no? Y básicamente es la hibridación de dos conceptos, ¿no? Uno es la banalidad del mal, que es como el subtítulo del libro que ha sido muy conocido a nivel académico, que es de Hannah Arendt, que se llama Eggman en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal. Básicamente este libro sustenta como algo como el holocausto judío ocurriera, se requirió mucho más de
mucho más que la unión de grandes monstruos, más bien tenía que ver como con la población en general y como con unas condiciones también de estos personajes que lideraron todo este proceso, ¿no? Que es como la banalidad, la indiferencia, la apatía, la pasividad, ¿no? Como una especie de conformismo, la normalización, el individualismo y una especie de condescendencia y omisión como por complicidad, ¿no? Como, es algo como cercano a lo que dice Zizek, que él pone muy en duda, también pensando en Colombia, pone muy en duda la idea de víctima. Él dice, básicamente estamos en crisis ecosistémica, ecológica, humana, a todos los niveles, por nosotros mismos, no es como por unos malos como hiperpoderosos, sino porque nosotros también nos hemos sometido a ellos, hemos sido condescendientes, etcétera, ¿no? Y de eso se trata un poco, ¿no? Entonces, y también pues se nos hizo muy importante como poner esto en este momento en que se está hablando del holocausto palestino, ¿no? Y como las vueltas de la historia como que nos dan una perspectiva como también de finalmente ese asunto de los buenos y de los malos, quiénes somos, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Como para pensarlo. Y por otro lado, el nombre también responde a Banana Republic, que como todos sabemos es como una marca de ropa estadounidense, pero también es una forma peyorativa con la que el primer mundo o países como Estados Unidos nombran a repúblicas como Colombia, que de todas formas tiene antecedentes como la masacre de las bananeras, ocurrida entre otras cosas por la incidencia de multinacionales en el territorio, incluso a niveles del orden público, ¿no? Tema tratado también por Gabriel García Márquez, entonces que digamos que se hace protagónico en este momento, también teniendo en cuenta la feria del libro. Sí, que es como raro, ¿no? Porque el libro, ¿no? Como que responde un poco a como un deseo como de los hijos a pesar de su propia voluntad, ¿no? Como que hablando de la feria y lo que se ha empezado a convertir la feria, ¿no? Puede ser como cuestionable este libro, ¿no? Este deseo, ¿no? ¿no? Como esta forma, Penguin Reader, ¿no? Como que pues me parece como que también habla mucho de nosotros, porque en el fondo la feria somos nosotros, ¿no? Los que vamos a la feria, ¿no? Entonces, si no es una pregunta sobre la autonomía, ¿no? Porque es muy más fácil como hacerse el bobo, ¿no? Y quedarse bobo en ese sentido, pues yo creo que es muy coyuntural. Bueno, muy bien, Felipe, ya casi para cerrar quisiera que habláramos de la apuesta artística que están ustedes preparando, de todo lo que viene asociado a esta nueva edición de Arma, que después de 3 números muy reconocidos. Sí, podríamos hablar hablando de las imágenes, ¿no? Y siguiendo con el tema de Gabriel García Márquez, digamos, esto es una de las intervenciones que hace parte de la primera exposición del sur, que se llama Banality Republic of Evil, como les estamos contando. Y nada, básicamente es una intervención sobre el nuevo libro de Gabriel García Márquez, que es como como contaba Felipe, como todos sabemos, responde mucho más a la idea de una concepción del arte como producto, ¿no? Y como un fenómeno que se tiene que insertar en las dinámicas del consumismo y del mercado, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues nosotros hicimos esta intervención y este es como un video al respecto. Sí, pues decidimos como el espacio de exposición, digamos, voy a empezar un poquito más de lo general, y es dado las complicaciones como económicas, sociales que se dan en la revista, nos transformamos como un poco en la revista y nos volvimos un espacio en 3 dimensiones para la próxima publicación. Eso nos hizo crecer a pesar como de las dificultades, ¿no?
Y en estos dos contenedores que ya en sí mismos tienen cargas conceptuales importantes, como que construimos, ¿no?, como un personaje, ¿no?, y una oficina como de un ingeniero, teniendo en cuenta el contexto de la universidad también, donde inicialmente este personaje va a empezar a hacer intervenciones de este espacio. Esta es una intervención también en un libro que es La Vorágine, que como ustedes saben pues se está conmemorando los 100 años de su publicación y a esos nos unimos de alguna forma. Esta es como una intervención crítica también del libro. Este personaje del que hablaba Felipe es como una especie de creación también de alguna forma literaria, de un personaje que de alguna forma comienza a habitar el espacio del sur en la escuela y es como una especie de extranjero que comienza a hacer su propio mundo, de su propio mundo Colombia, pero es raro porque es como si este nuevo mundo fuera el mismo, ¿no? Entonces es como una especie como de crítica en relación a eso, y entonces hay varias intervenciones sobre libros, que es como una especie de como intervención antiintelectual, ¿no?, pero que paradójicamente genera pensamiento y conocimiento, ¿no? Entonces esto es básicamente una planta de plástico salida de la cabeza de este personaje que está en la portada de La Vorágine, y pues ahí hay muchas connotaciones, ¿no?, pero básicamente es como un comentario irónico y cínico al respecto de qué pasa 100 años después de La Vorágine en términos también de producción, del mercado y de la industria, ¿no?, y el consumo. Sí, y digamos que tenemos, y lo pensábamos por también, digamos, en la idea del machete, ¿no?, y el nombre de la intervención tiene que ver con que La Vorágine trata también como de la explotación de los indígenas, de la esclavitud de los indígenas. Es muy loco, haciendo un paréntesis, como esta puesta en escena de la Feria del Libro con una coyuntura tan específica, y a los indígenas incluso les cobraban sus propias herramientas, ¿no? Entonces la herramienta, digamos, que se volvía una deuda, ¿no? Y también tiene que ver mucho con que los niños que nacían endeudados de los papás, ¿no? Entonces, digamos que estamos pensando en esa idea, la idea del reflejo en el machete, en la idea como de Medusa, que después la iremos como ampliando mucho más, como problematizando mucho más, pero nos parecía muy importante tocar ese tema, ¿no? Además es una planta de plástico, ¿no?, que es cenicero, ¿no?, que es como un abono también, ¿no? No sé si tú pudieras hablar un poco del título Sí, se llama Crisaor, que es como el hijo de Medusa, y etimológicamente Crisaor es como espada dorada. Entonces este personaje tiene en sus manos un machete, y el machete es como un espejo, ¿no?, uno se puede reflejar en él. Entonces, para quienes han leído La Vorágine recuerdan que se trata básicamente de la explotación de una población indígena en parte, y está esta cosa como de los espejos que se entregan por oro, ¿no? Entonces hay una alusión a eso, pero pues también hay una cosa contemporánea aquí que es en relación a lo que pasaba en esa época, y es que los indígenas, según dice el mismo libro, se les entregaba el machete, que era su herramienta de trabajo, pero tenían que pagarla. O sea, varios días de su trabajo se dedicaban a pagar la propia herramienta con la que trabajaban, ¿no?, que es algo que parece brutal en esta época, pero si pensamos en la actualidad, pues los rapis les hacen lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros usamos nuestro carro, nuestro vehículo, nuestra ropa o muchos de nuestros recursos propios para nuestro trabajo personal, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Bueno, Felipe, yo los invito a ti y a Jorge a cerrar este encuentro con una invitación a seguir ARMA y todo lo que venga en adelante, las exposiciones y las publicaciones.
Pues digamos, yo creo que un poco resaltando el espacio, es otra vez como lo describo un poco, son dos contenedores, ¿no? Como, y sus cargas en una universidad, pensando en la verticalidad hoy en día de estudiar una carrera, incluso arte, y enfrentándose al cementerio, ¿no? Que a veces pareciera más horizontal que ir a la universidad. Entonces, digamos que un poco ese es el contexto donde está el sur, ¿no? El sur como una posibilidad de nuestro mundo, ¿no? Como muchos mundos. El sur como un agotamiento como de la reiteración como fractal del mismo puto espacio todos los días, ¿sí? Como ya no más. Como puede haber otra posibilidad, ¿no? Yo creo que recae en cada uno. Entonces me parece como eso en cuanto a la invitación. Sí, de nuevo, digamos, para quienes no conozcan, la universidad es muy interesante porque queda al lado literalmente de un cementerio, ¿no? Y de los lugares que quedan más cerca del cementerio está este nuevo espacio del sur, que es muy interesante porque es como la idea del memento mori, ¿no? Es que eso ocurra al lado de una universidad donde la idea es como progreso, una cosa vertical, al lado de un lugar que es como el asunto horizontal, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, ¿no? Entonces están todos invitados, también es una posibilidad a que la universidad como que se abra a nuevos visitantes y que otra gente la conozca, pero a nivel como artístico, ¿no? Que es como bastante raro y paradójico. Sí, por último pues los quería invitar a que cogieran alguno de estos bananos, los que quieran, no hay tantos como todos, y agradecerles por estar acá. Pues es como parte de la invitación. También en nuestras redes sociales vamos a empezar a evidenciar el proceso de este personaje y la inauguración que va a ser el 1 de junio, un sábado. Pues ya va a tener como la finalidad de ese proceso, de ese personaje. Entonces espero como que puedan seguirnos, buscarnos. Aquí hay 3 ediciones de la revista para que si quieren verlas y si hay tiempo puedan revisarlas. Podrían acceder a ellas también en el stand de la Escuela Colombiana de Ingeniería o también por las redes sociales Arma Journal o del Otro Mundo, Escuela Colombiana de Ingeniería. Pueden preguntar para poder recibir esas. En este caso, en la última edición de Antropoceno tenemos 2 versiones, una pirata y la versión como original que tenemos. Próximamente también les diremos los puntos en espacios públicos donde se va a vender, probablemente en la 7ª, entre la calle 24 y la 19. Alcanzamos, tenemos 10 minuticos por si alguien quiere preguntarle algo a Felipe o a Jorge. Están muy invitados a participar en la próxima edición de la revista, y el espacio también es un espacio que se abre a todo público, ¿no? Entonces también quienes les interesa el arte, no necesariamente que sean artistas, pero que tengan un pensamiento que pueda apuntar a esos niveles, pues están invitados a acercarse a Felipe. Pues la verdad me generó curiosidad si la utilización del papel higiénico de Alcosto tiene alguna, pues no sé, acepción o alguna intención adicional fuera de utilizar solamente el Alcosto. Nos vemos haciendo referencia a que se está monopolizando y quizás vendiendo mucho más el conocimiento en vez de intentar que se haga más público y más integral hacia todos. Claro, pues muy puntualmente, pues lo que está pasando es que incluso los herederos y los editores de Gabriel García Márquez como que lanzaron este libro incluso en contra de la voluntad del mismo Gabriel García Márquez,
y lo que se ha criticado el libro es precisamente su falta de calidad, exactamente por lo que Gabriel García Márquez se caracterizaba, ¿no? Entonces un poco un comentario como a ese nivel, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y será ya hasta la próxima cita.